Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto reencontrarnos en Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Nochebuena, nuestras raíces y luces es el programa donde vamos a recorrer nuestro continente y sobre todo las tradiciones en estas fechas decembrinas. Vamos a iniciar de inmediato hablando de Ecuador porque allí se encuentra el pesebre más grande de Latinoamérica, con una construcción que tardó 70 días, más de 1.700 piezas, de las cuales 650 tiene movimiento. Esta puesta en escena tiene un costo de $80.000 y recorre el Ecuador cada año previo a la llegada de la Navidad. Vamos a ver la nota, le contamos más detalles. Así luce el pesebre más grande de Latinoamérica que fue creado en Ecuador y este año se encuentra en la Basílica del Voto Nacional, en la capital, Quito. Consta de 1.700 piezas. Fue creado hace 21 años. Cada temporada navideña se ubica en diferentes ciudades del país. La construcción tarda 70 días ponerlo en escena. Tiene 1.700 figuras, de las cuales 650 tienen movimiento, tiene los efectos del día, del amanecer, atardecer, ocaso noche, lluvia, nieve, neblina también, que le dan vida al pesebre. Además, esta obra cuenta con 90 edificaciones, un río de 26 metros y efectos especiales que llevan a los asistentes a sentir una experiencia inmersiva. Los visitantes no pueden ocultar su asombro ante la amplia estructura con un gran símbolo para los creyentes en Dios. Porque esto es maravilloso, lo que tenemos en Ecuador es muy bonito, maravilloso. Es una forma, digamos, histórico de mirar cómo fue el pesebre antes y cómo es en la actualidad, que la gente tiene que conservar su historia a nivel de pesebre, a nivel de religión. Realmente es una belleza ver este tipo de pesebre, relatando todas las etapas que se ha cumplido durante el proceso de nacimiento, podríamos decir, de Jesús, y es espectacular para todos los que estamos aquí de turistas visitando. En los alrededores de los 280 metros cuadrados se puede apreciar 13 escenas, como la unión de María y José, el nacimiento de Jesús y el trayecto hasta Egipto. La inversión para su construcción supera los $80.000. Tenemos un aproximado de 1.000 personas diarias, ¿no? Fines de semana es más, que vienen a ver esta obra catequética. Yo siempre digo, es una bendición el pesebre, porque desde los 21 años que tenemos tiene muchas anécdotas, que personas que han vuelto al catolicismo, y desde pedidas de manos frente a la gruta de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio vivo. Al lugar acuden personas de todas las edades, incluso turistas, como Roberto Betancourt, quien llegó desde Colombia para visitar el pesebre conocido como el Belén Encantado. Recomendado para que vengan todas las personas, vengamos todas las personas a pasear. Verdaderamente impresionante, he tenido la oportunidad de viajar un poquito y nunca he visto un lugar tan hermoso como este. Precioso, precioso, con sonidos de animales, de aves. Cada pieza, edificación, movimiento y color impacta a los asistentes. Definen este evento como una experiencia sin igual, que les permite conectar con sus creencias a días de la Navidad. Está hermoso realmente, que nos hace revivir pues el nacimiento del niño Jesús, y es una maravilla. Es la vivencia, es algo que uno siente, le sale una emoción grande del corazón ver esto. Y eso hay que transmitir y recordar pues lo que uno ha leído y ver esto viviente realmente le emociona. El Belén Encantado abrió sus puertas al público en octubre y permanecerá en la capital de Ecuador hasta mediados de enero de 2026. Han tenido pedidos para llevar esta obra a otros países. Sin embargo, los creadores han decidido mantenerlo en Ecuador. Hermosa la tradición en Ecuador. Pasamos ahora a Brasil, donde el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra realizó este viernes un día de Navidad con los afectados por los tornados que azotaron el país en el mes de noviembre. Nuestros corresponsales viajaron hasta el estado de Paraná para registrar ese momento. Vamos a ver los detalles. Un mes y medio después del tornado que devastó la ciudad de Río Bonito do Iguazú en el sur de Brasil, el día de hoy marcó el cierre de un ciclo de solidaridad del Movimiento Sin Tierra.
Momento de preparar 2.000 canastas básicas con alimentos de la agricultura campesina para distribuir con las familias afectadas. Fueron producidos en las áreas de ocupación, en las áreas de asentamiento, dentro de la política del movimiento de construcción de la reforma agraria popular, que tiene dos bases reales que dinamizan esta construcción: la producción de alimentos y la solidaridad. Camiones cargados entra la caravana por la ciudad epicentro del tornado de nivel F4 del 7 de noviembre. De los 14.000 habitantes que viven aquí, casi 3.000 son de áreas de la reforma agraria. Manos solidarias que no se despegan ni en los peores momentos. Mi casa se derrumbó toda y yo quedé debajo de los escombros. Y el concreto, todo cayó muy cerca de mí y yo quedé apoyada en una mesa. Y no me lastimé nada, nada. Gracias a Dios, aquí estoy. Es Navidad y la cena está servida. La música también. La agroecología, que es una alternativa de producción para enfrentar a la crisis climática, aquí también garantiza la alimentación de quienes perdieron sus casas, vidas, pero no perdieron las ganas de recomenzar. 30 toneladas de alimentos fueron distribuidos durante ese viernes por el MST. Es una maravilla. En este tiempo en que perdimos, hay que decirlo casi todo. Entonces, es una ayuda muy buena. Agradecemos mucho. Pasamos por un tornado ahí y ahora estamos aquí, recibiendo de las manos de nuestros compañeros, y estamos satisfechos con estas canastas. A lo largo de 6 semanas, el Movimiento Sin Tierra donó 50.000 almuerzos y reconstruyó más de 100 casas. Es un día muy importante para nosotros, donde familias enteras de todo el estado de Paraná pudieron donar, repartir, compartir alimentos con las familias de aquí, de Río Bonito de Iguazú. La solidaridad es una vía de mano doble. Hace bien a los que la practican y es indispensable para los que la necesitan. André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. Bueno, la Navidad en Venezuela es sinónimo de identidad y alegría compartida. El pueblo de ese país celebra esta época con música y sabor propio al ritmo del cuatro y la tambora, de las parrandas y los aguinaldos que se convierten en el alma de una festividad que une a toda la población en un solo abrazo. Para el venezolano, la Navidad es mucho más que una fecha en el calendario. Es una máxima de fe y esperanza que ha guiado su historia. En cada hogar, el deseo de paz se manifiesta a través del baile, la música y esa gastronomía que define el espíritu de la nación. En principio, con mucha alegría, con mucha fe, con mucha esperanza. Esa ha sido la máxima que ha tenido el pueblo venezolano durante toda nuestra historia. El amor por encima de todo y siempre pidiendo la paz. Así, el pueblo venezolano celebra la Navidad con mucha alegría, repito, con mucha fe, con mucha yaca, con mucha gastronomía, con mucha música, con mucho baile, pero sobre todo con mucho amor, con mucha paz, con mucha esperanza. Ese sentimiento de esperanza se traduce en un orgullo profundo por lo propio. Entre los ciudadanos existe la certeza de que la calidez y la energía de estas fiestas no tienen comparación en ninguna otra parte del mundo. Como en ninguna otra parte. Aquí esto es lo más bello que hay. Con rumba, así somos los venezolanos. Si algo define el alma de esta celebración es la parranda. Más allá de los instrumentos, se trata de una experiencia comunitaria donde el encuentro alrededor de la mesa y los sabores tradicionales marcan el verdadero compás de la identidad. La parranda es esto, el compartir. El vivir lo nuestro, la hallaca, el pan de jamón, la ensalada, el pernil, la sopa el 25, el 1 de enero, eso es en nosotros, el compartir. La explosión de cultura no termina en la mesa, se extiende en el repique de la gaita que narra la cotidianidad del pueblo y en el aguinaldo que con sus versos de devoción recorre pueblos y ciudades.
Es la herencia de los cultores que mantienen vivos los núcleos del saber, transmitiendo de generación en generación el arte de fabricar la alegría. Con el 4 como estandarte y la fe renovada, Venezuela abraza su pluralidad, demostrando que su mayor riqueza es la capacidad de celebrar la vida en comunidad y con la esperanza puesta en un futuro de paz. Desde Caracas, en la cámara de Marcos da Silva para Telesur, Andrea Romero. Gracias a nuestra compañera Andrea Romero por explicarnos un poco la situación en Venezuela. Y bueno, vamos a hablar precisamente también de otro dato muy importante que tiene que ver con la novena de aguinaldos, algo que es compartido en todo el continente, una reunión centrada en oraciones, rezos, gozos y villancicos para rezar el librito de la novena. Aunque ambas son tradicionales, duran 9 días antes de la Navidad, del 16 al 24 de diciembre, y concluyen con una comida y una celebración comunitaria. Pero vamos a ver de qué están constituidas justamente las novenas de aguinaldos en países como Colombia, Ecuador y Venezuela. Vamos a ver en primer lugar el enfoque, el rezo colectivo y devocional para preparar la llegada del Niño Jesús. También hay actividades de lectura de las consideraciones del día, oración a la Virgen y San José, rezos de los gozos y villancicos, pero también hay un elemento muy distintivo, ya lo mencionábamos, el librito de la novena, que tiene oraciones específicas, el compartir de los buñuelos, la natilla y el chocolate, por ejemplo, en Colombia, con un carácter más marcadamente religioso. Es parte de lo que efectivamente tiene que ver esta novena navideña que tanto se ha popularizado en países latinoamericanos. Con esto vamos a una breve pausa en nuestro programa Nochebuena, Raíces y Luces. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en nuestro especial Nochebuena, nuestras raíces y luces. Hablar de la Navidad precisamente es hablar del arte culinario. Vamos a hablar precisamente de un plato navideño en Venezuela, porque la yaca es más que un componente del plato venezolano navideño, es una síntesis de historia, de símbolo, de notoriedad ante el mundo. Vamos a explorar el origen de esta tradición centenaria que va más allá de la mesa de las familias de Venezuela. Vamos a ver lo que nos comenta Andrea Romero sobre este escenario. La historia de la hallaca comienza en la tierra con el maíz. Venezuela también destaca en el mundo por este cereal que define su mesa y su cultura. En su elaboración, el uso del onoto rescata la herencia indígena, mientras que el sofrito y los ingredientes como las aceitunas permiten la integración que dio paso a la venezolanidad. Cuando hay mujeres que utilizan el onoto en palabra indígena cariña se dice cusebe, para pigmentar el aceite, allí hay un elemento indígena presente. Y hay un elemento indígena presente cuando se prepara la masa de maíz para su elaboración. Pero nos preguntaríamos, bueno, ¿y ese elemento africano cuál puede ser? El sofrito. El sofrito es una creación de los africanos que llegaron aquí como esclavos. Ese sofrito tan rico con que se prepara la yaca. ¿Y cuáles son los elementos europeos que están allí? Los que no teníamos cuando llegaron los europeos. Algo así como lo que corresponde a determinados elementos que están incorporados a la elaboración de la yaca y que sabemos todos que son importados, como por ejemplo la aceituna, ¿verdad? Las famosas ciruelas pasas. Aunque en nuestra América Latina existen diversas expresiones del maíz envuelto, la hallaca venezolana se distingue por su proceso de elaboración único y la carga emotiva que representa para la población. Ese plato tan verdaderamente extraordinario, tan simbólico, tan emblemático y tan complejo de hacer, le dio una notoriedad a Venezuela. ¿Solo aquí se comen hallacas? No. Hay otras partes donde lo preparan, pero tiene otro nombre. Se le puede llamar tamales en Centroamérica, México, toda esa zona. Y
Hay lugares donde le dicen pupusa a ese tipo de tamal. Es el caso particular de algunas regiones del Caribe. La llamada sapientísima hallaca es el reflejo de una nación pluricultural. Cada región imprime su sello y saber ancestral al momento de elaborarla. Sabemos que hay algunas regiones hacia las zonas de Occidente y las zonas andinas, el piedemonte andino, donde las hacen con caraotas. Hay otros que le agregan otro tipo de granos. Eso varía bastante, pero luego con el tiempo se llegó a establecer un tipo de hallaca donde esa carne que vino de Europa, que es la carne de cerdo, la carne de gallina y la carne de res, no está presente, está en cambio el pescado. Eso ocurre muy particularmente en algunas regiones de la isla de Margarita y parte del oriente venezolano. Más que un alimento, la hallaca es un ícono de la nación venezolana, que se reconoce en su diversidad y que hace de su elaboración un acto de amor y soberanía inquebrantable. Desde Venezuela, en la cámara de Marcos da Silva para Telesur, Andrea Romero. México se suma a la celebración de la Navidad y para poder conocer un poco más de cómo se prepara la población y las características tradicionales de este país, vamos a ver esta pieza de nuestro corresponsal Daniel Rosas. Este sitio en la Ciudad de México es conocido como el Tianguis de la Navidad. Es uno de los puntos que lucha por no perder el verdadero espíritu de la temporada. Yo creo que todo tiene que ver con las películas y la gente, porque ahorita se vendió mucho el cascanueces, el Grinch también estuvo mucho de moda, entonces sí ha cambiado mucho. Todo comienza con las prisas y los nervios de ofrecer lo mejor a la familia en estas fiestas. Estamos como organizándonos para la cena. Algunos nos toca que los adornos para el árbol, otros que la serie, que los cuñados conectan toda la instalación eléctrica y bueno, también organizarnos en cuestión de la cena navideña. Como en otros países, en México los adornos colman las casas. Por ejemplo, las esferas o bambalinas artesanales que se fabrican con vidrio soplado en diferentes regiones de la República Mexicana. Siempre tenemos que darle vuelta parejito al vidrio para que se caliente parejo y nos salga la esfera de redondita. Tampoco pueden faltar las tradicionales piñatas mexicanas, iniciadas hace 500 años para representar los dones recibidos tras vencer a los pecados capitales, según la tradición católica, que se impuso sobre una tradición mexica anterior. Me da orgullo porque sigo conservando en mi municipio una identidad, que cuando la gente escucha hablar de Acolman suenen las piñatas y sobre todo seguir conservando las tradiciones y la cultura en nuestro país. Las piñatas han evolucionado y se han vuelto objeto de apreciación en los museos, al igual que los juguetes artesanales, que son una opción de regalo a los productos industrializados. Pues a todos les empecé a poner mis florecitas y mis hojitas y todo lo que ahorita está aquí todo pintado, pues son cosas que yo he ido sacando de mi mente y de mis manos. Las principales avenidas de las ciudades mexicanas desde hace semanas se han pintado de rojo con la flor de Nochebuena y del color de los nacimientos que representan la adoración y llegada a este mundo del Niño Jesús. Los nacimientos, pues yo creo que es una tradición que ya tenemos, ¿no? Aquí en nuestro país, o bueno, en todos lados, me imagino. Entonces es una tradición y pues que no debemos de perder. Las Nochebuena engalanan cualquier espacio, el espacio laboral, el espacio hogareño, donde quiera que tú estés, el espacio comercial, ¿no? Una flor de Nochebuena te lleva, te conecta con la temporada navideña. Los mercados se colman de familias comprando los suministros para su cena. Las personas menos favorecidas o en tránsito se acercan a las iglesias para recibir un poco del calor de la temporada, mientras que en las calles se irradia la luz navideña. 2, 0. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. Y siguiendo con las tradiciones de nuestro continente, le comentamos que las posadas mexicanas son procesiones festivas y lúdicas que recrean el peregrinaje de María y José con cantos, disfraces y piñatas. Pero vamos a repasar las características de las posadas México y Centroamérica. Primero el enfoque, porque simulan el viaje de María y José buscando posada con grupos que van de casa en casa.
Hay actividades como procesiones, canto de villancicos, representación de José y María y la tradicional petición de posada con cánticos a las puertas de las casas. Y un elemento muy distintivo son las piñatas, los dulces y la alegría popular con un carácter festivo religioso en México. Así celebran la Navidad desde ese país latinoamericano. También en El Salvador existe un pueblo conocido como la cuna de las artesanías de barro, un lugar que se distingue de otros tipos de representaciones. Son artesanías de barro, pero especialmente por los nacimientos que son colocados en los hogares de ese país y como parte de las arraigadas costumbres navideñas. Nuestro corresponsal Roberto Hugo Presa visitó el lugar, nos ha preparado el siguiente informe. Hilo Vasco es un pintoresco lugar ubicado en el centro del país, caracterizado por su riqueza en el arte de la alfarería. Las artesanías en barro son una tradición muy arraigada, famosa por la rica variedad de figuras como las que adornan los tradicionales nacimientos de Navidad. Varían dependiendo del tamaño. Víctor es un alfarero que heredó el oficio. Pues esta es una tradición que viene de mucho tiempo, al menos en mi familia yo soy la tercera generación. Es decir, que mi abuelo fue artesano, mi papá fue artesano y pues en la actualidad yo estoy a cargo de lo que es el taller de cerámicas Kiko. En este taller encontramos en plena faena a estas mujeres dando los últimos retoques a una colección de niños dioses en miniatura y reyes magos. Mira, esta es la vaca, esta es la mulita. Y estos son los niños y estos son los misterios. Estos son los misterios. Aquí está el ángel. Y está San José y la Virgen. ¿Verdad? Son 8 piezas. Sí, ajá. Aquí están los Reyes Magos, son este y este. Este también con este morenito. Y este otro son los Reyes. ¿Qué está haciendo en este momento, Verónica? Haciéndole los ojitos a estos niños dioses. Mire, pero estos niños dioses son bien chiquititos. Sí, claro, a veces ni se me ven aquí. ¿Qué tan difícil es esto? Sí. Bueno, cuando uno comienza a aprender es difícil, pero ya donde uno aprende ya no se le hace difícil. De las manos y creatividad de estas artesanas brota una variedad de figuras que representan el nacimiento de Jesús en el pesebre. Una tradición navideña extendida en el mundo hispano, simbolizando la natividad, con figuras como María, José, el niño Jesús, pastores y reyes magos, entre otros. Los llamados muñequitos de Hilo Vasco son comercializados a nivel nacional e internacional. La venta ha estado bastante buena, hemos tenido bastante clientela, ha venido a buscar bastante, incluso fuera del país han venido desde Guatemala a llevar bastante variedad de juguetes. Y muchos de los que vienen de diferentes países compran bastante mercancía de lo que es de acá para llevar allá y tener como un recuerdo de lo que acá vienen y encuentran. En El Salvador, muchos hogares colocan junto al árbol navideño un nacimiento que fomenta la unión familiar y la reflexión sobre el misterio de la Navidad. Aunque lamentablemente las nuevas generaciones van dejando atrás esta tradición. Yo me acuerdo cuando estaba cipote que en cada casa eran grandes los nacimientos, o sea, exagerados de grandes. En la actualidad, si uno entra a cualquier casa, pues lo que básicamente está el nacimiento y es todo. En la llamada cuna del barro se elabora una variedad de nacimientos con figuras de todo tamaño y precio. En este pequeño huevo, en el interior, hay un mini nacimiento. Este es los nacimientos más pequeños. Por cierto, una de las figuras que más buscan los salvadoreños en el exterior para recordar sus raíces y sus costumbres, especialmente en esta época de Navidad y fin de año. Roberto Hugo Presa, Telesur, Hilo Vasco, El Salvador. Gracias a nuestro compañero Roberto Hugo Presa. Vamos hasta Guatemala. En la ciudad de Antigua Guatemala se vivió la Quema del Diablo, una tradición llena de sincretismo y evento que marca el inicio de las fiestas navideñas. Antigua Guatemala volvió a convertirse en el epicentro de la Quema del Diablo. Miles abarrotaron el barrio de la Concepción el 7 de diciembre, en donde la llamarada de monigotes en forma de diablo marcó el inicio simbólico de las fiestas navideñas. Hoy quemamos al diablo, quemamos todo lo que nosotros hemos vivido, todo lo que vivimos, lo malo que hemos pasado todo el año. Este día lo quemamos.
Para los organizadores, este fuego no solo es folclore, es una limpieza y sacudida espiritual que despeja malas vibraciones antes del rezado del novenario para la Virgen de la Inmaculada Concepción. Pero hace 500 años en todas las casas se quemaba el diablo, se barrían, se limpiaban a las 5:30, se sacaban las envidias, los rencores, las traiciones, los sobornos, los engaños y todo lo que envenena el alma. Esta tradición acumuló capas de simbolismo. Algunos afirman que nació para iluminar procesiones sin electricidad, otros sostienen que guarda una sombra desde que los colonizadores llamaron diablo a la sabiduría ancestral. De que todo lo que había aquí era del diablo o era del demonio. Entonces, tenemos que aclarar. Yo creo que vale la pena discutir con los teólogos. Mientras los guías espirituales recuerdan que la figura del diablo no existía en los pueblos originarios, señalan que venía junto a quienes destruyeron centros astronómicos y quemaron libros sagrados. No existía, acá es otra forma de vida la que se ha tenido, partimos del Utzcaslemal, del buen vivir. Había un sistema de vida donde no teníamos diablo. En definitiva, la quema del diablo es una tradición que arde cada diciembre, mientras el pueblo permanece indeciso sobre qué fuego desea avivar para iluminar las sendas del país. Santiago Botón, Telesur, Guatemala. Interesante Navidad en Antigua Guatemala. Panamá celebra también la Navidad con ritmo y sabores, pero en una fusión histórica como país de tránsito que trae a la mesa y a la pista lo mejor de las influencias internacionales con el típico tamborito. Vamos a ver de qué se trata con nuestra compañera Reca Chandiramani. La tradición navideña en Panamá se teje con ritmo y sabor. Acordes y tambor que llenan las fiestas decembrinas en los distintos barrios con villancicos, pero la protagonista es la salsa navideña, herencia histórica de las influencias caribeñas. Yo creo que la influencia más fuerte que puede tener Panamá de canciones navideñas tienen esa influencia de los instrumentos cubanos, pero siempre con el sabor del tamborito panameño. De Cuba a Nueva York, ser el puente del mundo definió nuestro compás. En el constante ir y venir de barcos, historias y culturas, Panamá no solo recibió ritmos foráneos, los absorbió, los digirió y les imprimió su propio acento. Así, el Istmo se transformó en un epicentro vibrante de la salsa durante las décadas de oro de los 70 y 80. Desde Rubén Blades hasta Ismael Rivera, pasando por Cheo Feliciano, cuyo tema, para la gente panameña, trascendió la pista de baile para convertirse en la banda sonora obligada de cada diciembre. Pero después de la Revolución Cubana, con el bloqueo, cuando se cortan todas las fuentes, entonces lo que nos queda a nosotros los panameños fueron entonces la salsa de Puerto Rico o de Nueva York. Y como aquí en Panamá estaban las bases estadounidenses, llegaron muchos estadounidenses en la medida de los 60 con esos discos navideños a Panamá. Y con esos discos de salsa que después llevaban a los lugares donde se bailaba salsa aquí en Panamá y los ponían. Y se hacían popular. La música se funde con la comida en las celebraciones decembrinas. Hay lechón, carimañolas y cacerola, como dice la canción de Gilberto Santa Rosa, pero el rey indiscutible en la mesa es el tamal. A diferencia de otros países, Panamá tiene una diversidad de sabores y de formas de hacerlo, depende del lugar. Por ejemplo, en Colón le colocan una hoja de repollo y un trozo de zanahoria en rebanada. Es algo que no se utiliza en la ciudad, pero realmente el tamal típico panameño, que viene del interior del país y de Chorrera o de Los Santos, utilizan el guiso, mucha cebolla, mucho culantro y una buena presa. El tamal panameño en cuestión tiene mucha sazón. Yamilet es prueba viviente de que cada sabor cuenta una historia y que nada se desperdicia cuando se trata de manjares tradicionales. Con la salsa, los huesitos y con todo lo que haya podido quedar, hacemos un delicioso arroz con pollo para acompañarlo con una ensalada de papa, ya sea con pollo o una ensalada de papa rusa o morada, que en Panamá le dicen de feria, y tenemos un buen plato navideño. También es muy típico de estas fiestas el saril, una bebida que además lleva jengibre, canela y azúcar. Que esto viene como de una cultura muy jamaiquina, porque esa es la flor de Jamaica. Ahora, el saril es por la temporada que se vende en estos tiempos de Navidad. Y un saril con un buen tamal calientito es un espectáculo.
Al ritmo del tambor y el cucharón, en la alquimia que define la Navidad panameña, el sabor se convierte en melodía que se baila con los sentidos y la música adquiere el calor, la textura y el sazón de la cena navideña. Reca Chandiramani, Telesur, Ciudad de Panamá. Gracias a nuestra compañera Reca desde Panamá, y así finalizamos este hermoso e interesante recorrido por las fiestas latinoamericanas en diciembre, de nuestra Nochebuena, de nuestras raíces y nuestras luces. Te recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, también para el año 2026. En nombre de todo el equipo técnico y periodístico, felices fiestas y feliz año 2026 para todos ustedes. Siga con nosotros.